Hey, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de la capital más peligrosa del mundo. Los países más peligrosos son, en realidad, aquellos en los que hay guerra. Por eso me sorprendió tanto ver que las ciudades más peligrosas no se encuentran en Afganistán, Irak u otros países similares. La mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en Latinoamérica. Hasta hace poco, Tijuana, en México, era la ciudad más peligrosa del mundo. Solo en 2019 se registraron allí 2.376 homicidios, y eso que la ciudad solo tiene 1.700.000 habitantes. Pero desde 2022, una ciudad que ya había ocupado el primer puesto en numerosas ocasiones en los últimos años, vuelve a encabezar la lista. Se trata de Caracas, la capital de Venezuela. Venezuela se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo. Solo el año pasado, 32.000 personas perdieron la vida a causa de la violencia. ¿Cómo puede suceder esto en un país como Venezuela? Muchos olvidan que Venezuela fue, o mejor dicho, es el país más rico de América Latina. Tiene muchos recursos naturales, como gas natural, oro o diamantes, pero sobre todo, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, que exporta a todo el mundo. En 1973 comienza la guerra de Yom Kippur, que cuadriplica los precios del petróleo. La economía venezolana se dispara hasta 1983. A partir de entonces, los precios del petróleo vuelven a caer en todo el mundo. Por eso se recortan muchos gastos y comienza una pequeña crisis económica en Venezuela. A finales de los años 90, un hombre llamado Hugo Chávez se convierte en presidente de Venezuela. Comienza la revolución bolivariana y Chávez intenta salvar la economía de alguna manera hasta que muere en 2013. Ese mismo año, un hombre muy corrupto llamado Nicolás Maduro se convierte en presidente de Venezuela, y a partir de ahí el país va cuesta abajo. En 2014 decide imprimir más dinero hasta que este deja de tener valor. Cosas tan básicas como la comida o el agua se encarecieron cada día hasta que llegaron a ser inasequibles. Hubo muchas protestas que a menudo terminaron en violencia, y el mercado negro crece día a día, al igual que el hambre de la nación. Un estudio de 2018 reveló que el 75% de la población venezolana está por debajo del peso normal. Entre la población, esta situación se conoce como la dieta Maduro. La pobreza es extrema. Desde 2014, más de 2,5 millones de personas han huido de Venezuela, y los que se han quedado intentan sobrevivir como pueden. La pobreza da lugar a las llamadas megabandas. Se trata de grupos criminales organizados con más de 100 miembros. Controlan barrios enteros, sobre todo en Caracas. Ni siquiera la policía se atreve a entrar en estos barrios. Estas megabandas son conocidas por secuestros, asesinatos por encargo, robos de coches y, por supuesto, tráfico de drogas. En realidad, hacen cualquier cosa para conseguir dinero, y ni siquiera se cubren la cara cuando cometen los delitos, porque saben perfectamente que no los persiguen. El ejército venezolano incluso recibió la orden de no salir de patrulla por la noche, porque las bandas atacan a los militares y les roban las armas. Se calcula que actualmente hay unos 18 millones de armas distribuidas en Venezuela. Imaginaoslo, 18 millones de armas para 29 millones de habitantes. Se calcula que hay unos 8 millones de armas en el mercado negro, y por supuesto, la mayoría de ellas acaban en manos de delincuentes. Además de las numerosas bandas y el estado corrupto, hay 5 grupos muy grandes que controlan casi todo en Venezuela, y esos grupos incluso colaboran en parte con el estado. Los llamados colectivos son bandas de moteros, controlan los barrios y son conocidos por secuestrar y asesinar a personas. Las cárceles están controladas por los llamados Prene, conocidos sobre todo por asaltar minas de oro. El tercer grupo son las magrandas. Tienen acceso a armas militares y siembran el caos en la ciudad. El cuarto grupo es el paramilitar. Colaboran, por ejemplo, con Colombia y trafican con armas y drogas. El último grupo está formado por miembros del Ejército de Liberación, guerrilleros que luchan en los bosques con explosivos y armas contra el gobierno, entre otros. Sin embargo, estos grupos no solo luchan a diario contra el gobierno, sino también entre sí. Según estadísticas de 2017, cada día mueren entre 50 y 70 personas por la violencia armada en Venezuela, y solo se resuelven 8 de cada 100 casos de asesinato. Pero aunque la mayoría no son capturados, las cárceles están repletas de delincuentes. Los edificios construidos para 700 reclusos están en algunos casos superpoblados con 7.000 reclusos. En 2011, las pandillas mencionadas anteriormente se hicieron tan grandes que incluso pudieron tomar el control de una prisión durante 27 días. Y con el paso de los años,
Caracas se convirtió en el principal centro de las bandas criminales. Entre el 10 y el 20% de todos los asesinatos se producen en la capital. La razón principal son los barrios marginales que han crecido en las colinas y que se denominan barrios. La gente allí no tiene realmente nada, y eso los convierte en presa fácil para las bandas criminales. ¿Qué otra opción tienen? Debido al estado corrupto, no ganan prácticamente nada si trabajan legalmente. No fue hasta 2021 que se triplicó el salario mínimo mensual. A primera vista esto suena bien. Sin embargo, el salario mínimo era de solo 70 céntimos al mes. Ahora, tras triplicarse, el salario mínimo es de 2,10 euros al mes. Eso no alcanza ni para alimentar a una familia durante un día. Un kilo de carne cuesta 3,10 euros. Muchas personas han huido a la capital con la esperanza de encontrar allí mejores salarios, pero al final han tenido que vivir en alguno de los barrios marginales de Caracas, controlados por las bandas. Y una vez que te unes a una banda, ya no hay escapatoria. El hambre y el entorno brutal convierten a los habitantes de Caracas en animales. Para conseguir dinero, secuestran por ejemplo a turistas o a personas de familias que tienen un poco de dinero. Si no se paga el rescate, la persona secuestrada pierde la vida. Y como la policía simplemente no se preocupa, los afectados buscan ayuda en las organizaciones criminales. Y así se cierra el círculo. Estos secuestros se están convirtiendo en una auténtica moda en Caracas, y con el tiempo se han denominado secuestros relámpago. En 2012, incluso el embajador mexicano fue secuestrado junto con su esposa en Caracas. 4 horas después fueron liberados. A día de hoy, aún se desconoce cuánto se pagó por el rescate. Un jugador de béisbol profesional de Venezuela también fue secuestrado y retenido durante 2 días hasta que fue liberado por la policía. En Caracas, realmente le puede pasar a cualquiera. En un robo a mano armada, en 2014, fue víctima un empresario alemán llamado Christoph Wilhelm K., que, entre otras cosas, comerciaba con instalaciones petrolíferas. Fue acribillado con 3 balazos mientras estaba sentado en el vestíbulo de un hotel en Caracas. Según las autoridades venezolanas, se trató solo de un robo que salió mal, pero por desgracia, el Estado es tan corrupto que ya no se puede creer nada. Unos meses antes del crimen, un hombre de 76 años de Alemania también fue asaltado y asesinado a tiros. No lo digo porque una vida alemana valga más o menos que otra. Más bien quiero mostrar lo despiadada que es la gente allí. El futuro de Venezuela, y por lo tanto también el de su capital, Caracas, se presenta muy sombrío. Debido a las noticias negativas, nadie quiere ir a Venezuela. En 2013, Venezuela recibió 1,1 millones de turistas, y solo 4 años después, solo fueron 400,000. Las bandas criminales son cada vez más grandes, mientras el gobierno corrupto se limita a mirar. La gente en Venezuela no ve otra salida que huir o convertirse en delincuente. Por eso Caracas ha sido nombrada una vez más la ciudad más peligrosa del mundo. Como siempre, encontraréis todas mis fuentes en la descripción del vídeo. Dejad un comentario para el algoritmo. Y por supuesto, siempre me alegra recibir un pulgar hacia arriba. Nos vemos en el próximo vídeo.